Un gusto estar hoy con ustedes en la Academia Nacional de Medicina, en tan importante evento. Muchísimas gracias por la invitación. También al doctor Fajardo, y bueno, un gusto estar a nombre de la Fundación Mexicana para la Salud. Y nos preocupa mucho en la Fundación el tema de acceso a salud, y creemos que precisamente en las nuevas tecnologías hay un gran camino para poder hacer posible una mejora importante en cómo vamos a trabajar para cerrar la brecha de acceso a salud. Voy a contar un poco cómo nosotros lo vemos. Nosotros entendemos la coyuntura de México como una situación en la cual México está evolucionando de ser una población joven a ser una población adulta, pero también es un país donde lo que hemos visto es una subinversión en materia de salud en los últimos 30 años. Una subinversión que típicamente decimos que es alrededor de unos 3 puntos del Producto Interno Bruto, y que esos 3 puntos al final es lo que la población sufre cuando va a la búsqueda de servicios de salud. ¿Cómo lo tangibiliza la población? Lo tangibiliza porque pueden estar o no estar los médicos, el personal de salud en general, puede estar o no estar la infraestructura y puede estar o no estar los dispositivos y los medicamentos. Entonces la tarea que tenemos que ver, no importando lo que hacemos en materia grande de política pública, es cómo Tere, Toño, Miguel, Juan y María, cuando vayan hoy en la mañana a la búsqueda de un servicio de salud, todo eso vuelve a estar junto para poder proveer los servicios de salud. Como decía antes, no tenemos duda que para cerrar esa brecha, una de las partes más importantes es la incorporación de las nuevas tecnologías, y por eso decimos un modelo, que necesitamos revisitar el modelo y movernos hacia un modelo que sea de inicio digital. Por supuesto creemos que prevención es fundamental, por supuesto creemos que seguiremos teniendo que trabajar en materia de incrementar el presupuesto de salud y cada vez más encontrar maneras de trabajo conjunto entre el sector público y el privado. Decía yo antes que precisamente había un problema de subinversión en salud. Ahí lo ven ustedes en la gráfica del lado izquierdo. Hay, digamos, de los 6.2 a los 9.8, unos puntos menos del Producto Interno Bruto en inversión en salud. Cuando lo vemos a lo largo de 30 años, son básicamente 3 puntos, algunas veces más, algunas veces menos, pero 3 puntos por año de subinversión. Y como decíamos, con un componente además alto en la parte de gasto de bolsillo, que eso realmente no resuelve la problemática de manera sustancial, sino va resolviendo solamente un evento en algún momento puntual. Los datos nuevos de Coneval, y está señalado, pues demuestran que realmente hay hoy en día una carencia de acceso a los servicios de salud creciente, ¿no? Si vemos el dato del 2016, en donde había 15.6% de la población, y hoy el 39%. Y por supuesto que el dato es correcto, es decir, cuando pensamos en por qué se da ese dato y a qué se debe, en la medida en la que nosotros estamos teniendo problemas, por ejemplo, de inseguridad en el país, y los médicos al interior del país se mueven a poblaciones donde hay menos inseguridad, pues esa población se queda sin acceso a personal de salud. Pues por supuesto que no hay un acceso fácil al personal. Y decíamos, la problemática como la gente la vive es o está o no el personal, o está o no la infraestructura médica y hospitalaria, y están o no los dispositivos y los medicamentos, es decir, en general los insumos para salud. Voy a hablar de las tres partes. Empezaré por personal de salud. Si hablamos de personal de salud, como pueden ver en la gráfica del lado izquierdo, pues hay menos médicos, menos doctoras y doctores de los que debería haber. Si lo comparamos contra los números de la OECD, pues 2.4 contra 3.7, pues hay un gap en personal de salud. Probablemente preocupa más también la gráfica de la derecha, cuando lo que vemos es que además vamos poco al médico. El número de consultas por año es inferior a lo que vemos en otros países, y pues vamos cuando ya estamos en una situación mucho más compleja y tiene implicaciones importantes. Decíamos que hay pocos médicos, y una parte que nos preocupa mucho es que la distribución de estos médicos no necesariamente son de las especialidades que requerimos. Tenemos una distribución óptima para a lo mejor el México de los 70s o el México de los 80s, en donde vemos, probablemente llama con mayor atención, pues muchos pediatras que hoy no necesariamente México necesita. Señalamos específicamente el caso de los endocrinólogos. Si ustedes ven, México tiene menos de 1,000 endocrinólogos en todo el país, para una población que cuando vemos los datos nuevos, pues habla de 18% de la población. Y con diabetes hace poco hicimos nosotros en la Fundación un ejercicio donde vimos lo que pasaba en Pemex, hace poco no tanto, al inicio del sexenio,
y ya veíamos que 20% de la población de Pemex tenía diabetes. ¿Qué vamos a ver? Pues un México hacia el 2030, seguramente con más del 20% de la población con diabetes, para una población realmente que tiene muy pocos endocrinólogos. Me podrán decir, Héctor, pero eso lo puede hacer el médico general, el internista, pero la especialidad en sí sigue faltando. Y así podemos pensar en qué pasa en cardiología, qué pasa en oncología y probablemente en una población en franca evolución a ser mucho mayor en su distribución etaria, pues geriatría es un tema, por supuesto, también sustancial. Entonces dijimos, tenemos pocos médicos, pero tenemos pocos de las especialidades que requerimos. Y la siguiente tarea es, ¿y qué pasa al interior del país? Y entonces cuando vemos esta lámina, lo más importante es, dense cuenta que tenemos cantidad de estados donde realmente hay menos de 5 endocrinólogos, seguí la ruta de endocrinología. O sea, hay estados que cada endocrinólogo se tendría que hacer cargo de más de 20,000 personas con diabetes en su geografía. Pues no es real. Entonces, cuando nos paramos y pensamos, tenemos un reto en personal de salud, lo tenemos después en la distribución, pero lo tenemos en las geografías. En las geografías no tenemos los médicos que debemos o que quisiéramos tener. ¿Va a cambiar? No va a cambiar. O sea, es hipotético pensar que va a cambiar. ¿Por qué? Porque los médicos especialistas no se van a ir al interior de los estados. Tiene que ver con un tema de calidad de vida, tiene que ver con un tema de seguridad. Recordemos que los médicos, típicamente 75% de su ingreso viene de la práctica privada. Si no tienes una clase media suficientemente capaz de mantener a la población médica, pues no va a haber. A veces, entre risa y broma, pregunto, ¿ustedes creen realmente que un oncólogo que vive en Las Lomas, que en la mañana va al Instituto Nacional de Cancerología, que en la tarde tiene su consultorio en un consultorio privado, que usa un Mercedes 1000, que va al Auditorio Nacional los fines de semana, que cuando va al evento de la Academia Americana viaja en un vuelo directo? ¿De verdad creemos que se va a ir al interior de Michoacán, de Chihuahua, de Guerrero? Pues eso no es cierto. Entonces tenemos que ver cómo realmente juntamos y le damos acceso de mejor manera a la población y la vinculamos con los médicos que son necesarios. Si hablamos de otras especialidades, ahí hay gráficas de algunas otras. Hemos hecho en la Fundación un trabajo extensivo en materia de cáncer, donde tenemos mapeados absolutamente a todos los oncólogos del país y absolutamente toda la infraestructura pública y privada en oncología. ¿Qué encontramos? Pues gráficas como estas. Ahí están gineconcólogos, en muchos estados no hay, por supuesto médicos paliativistas, en otros pues tampoco los hay. Si seguimos haciendo salud como estamos haciendo, para el año 2030 nos van a faltar casi 400,000 médicos. Si esta gráfica fuera de enfermeras, para el año 2030 nos van a faltar 800,000. Y con que un enfermero, una enfermera diga yes, el país del norte se la lleva rápidamente. Poquito antes de la pandemia me llaman el embajador de Alemania y me dice, Héctor, viene el secretario de Salud de Alemania y nos gustaría que te reúnas con él. Preparo una presentación para explicar el sistema de salud al secretario de Salud alemán, y a la tercera lámina me para y me dice, Héctor, no perdamos el tiempo, mira, no me interesa esto. Yo quiero que me digas dónde encuentro enfermeras que me las tengo que llevar a Alemania. Nosotros les vamos a pagar todo, van a tomar clases en alemán, tal. No vengo a entender el sistema, vengo por enfermeras, ¿no? Con esa practicidad. Entonces, realmente tenemos un reto importante. En la medida que seguimos buscando personal de salud, pues tenemos que pensar en hacer salud de manera diferente. Por eso, una parte importante es prevención, una parte importante es nuevas tecnologías. Si hablamos de infraestructura, en la lámina del lado izquierdo van a encontrar camas, cuántas camas tenemos cuando comparados con otros estándares. Realmente el IMSS no tiene 0.99, tiene 0.5, el promedio de la OECD es bastante mayor que ese número. Si hablamos de camas, para el año 2030 y seguimos haciendo salud como lo estamos haciendo, vamos a necesitar 300,000 camas. Los directores y quienes han dirigido hospitales, tanto públicos como privados, nos dicen, mira, una cama en ambiente intrahospitalario completo, un hospital a full, vale $1 millón la cama. Pues $1 millón por 300,000 camas para el año 2030 suena como que no nos va a alcanzar, sobre todo cuando vemos el reto que tenemos de cara al Producto Interno Bruto. Nos obliga a ustedes, a mí, a todos nosotros, a pensar qué hacemos en materia de salud, porque si no, no vamos a poder trabajar así. Y por supuesto que donde más camas hay y para algunas cosas son útiles, pues es en casa. Entonces el cuestionamiento de cómo trabajar atención domiciliar suena a algo que deberíamos hacer con mucha mayor
énfasis para ver cómo lo hacemos, cómo lo regulamos, cómo lo normamos, cómo lo aprovechamos, y otra vez eso nos obliga al uso de nuevas tecnologías. Decía antes que tenemos mapeado todo lo que habla en ONCO muy específico, y aquí hay algunos datos que les explica en materia de infraestructura qué pasa en mastógrafos en el país, en tomógrafos, en resonancias magnéticas, y así una serie de equipos adicionales. Y cómo hemos evolucionado del 2010 al 2020, ¿no? Y vemos que en algunas cosas mejoramos, pero en todas ellas estamos por abajo de los estándares que se requieren, los estándares que ve la OECD en otras geografías. Esto genera profundos problemas de inequidad. Si pensamos en alguien que necesita un mastógrafo, la línea superior es la Ciudad de México y después abajo encontramos los estados más del sur o el sureste, pues hay muy pocos mastógrafos para la población como porcentaje de lo que se requiere. Y eso habla de profundas brechas de inequidad, de falta de acceso a salud en el país. No es lo mismo estar en la Ciudad de México que estar en alguno de los otros estados por la oportunidad para tener acceso a equipos. Si en lugar de esto habláramos de tomógrafos, van a observar también algo de capricho. En este caso, la primera línea es Querétaro, ¿no? Oye, ¿por qué Querétaro? No sabemos, pero Querétaro es el primero, ¿no? Y después nos encontramos hacia abajo el resto de los estados, otra vez generando brechas importantes. Si hablamos de PET, como pueden observar, hay poquitos estados donde hay un PET. El Instituto Mexicano del Seguro Social no tiene ni un solo PET en toda la red del instituto, lo que habla también de los retos importantes que tenemos en diferentes instituciones y a lo largo y ancho del país. Cuando hablamos de acceso a medicamentos, esta gráfica es una gráfica interesante. El inicio de la barra es cuando cualquier laboratorio somete a la autoridad sanitaria de cualquier país la posibilidad de registrar un producto. El final de la barra azul es lo que nosotros entenderíamos como que el producto ya tuvo un registro otorgado por la COFEPRIS. En el caso nuestro, en el caso de Estados Unidos, la FDA, y así la autoridad que corresponda. El final de la barra, digamos el final de la barra roja, es cuando realmente está disponible para una mexicana o un mexicano. Y lo que vemos ahí es que eso demora más de 4 años. ¿Por qué? Porque después de que salió de la COFEPRIS, fue al compendio, después del compendio a la discusión de cada institución, después de ahí a ser licitado, a ir a un proceso licitatorio y después de abasto y de llegar realmente a los pacientes. ¿Es mucho o es poco 4 años? Pues la única manera es saber cuando lo comparamos con otras geografías. Y ahí ven lo que pasa con Brasil, con el Reino Unido, con otros países. Es decir, hay países que lo logran hacer en la mitad del tiempo, lo que nos obliga a una reflexión importante pues, de por qué nosotros no lo podemos hacer a esa velocidad. Y es un tema, otra vez, de presupuesto. Por eso hemos creado esas 2 aduanas tan fuertes como es el compendio y después cada institución. Y entonces ahí estamos analizando y analizando, va una persona de alguna de las instituciones, vota a favor del acceso del producto en el compendio, para el compendio, y después cuando llega a la institución la rechazan. Y te dicen básicamente que para esa institución es importante porque su distribución de tipo de población es diferente, ¿no? Y se queda ahí el proceso. También la gráfica demuestra una inequidad grande, porque si tú o yo o quien fuese pudiera pagar el medicamento terminando la barra azul, ya lo puede encontrar, porque quiere decir que ya está liberado en el mercado privado y entonces quien lo puede pagar o tiene un seguro privado que se lo paga, pues lo va a estar disponible. Y también tenemos no solo la inequidad como país cuando comparada contra otros, sino la propia, en donde tenemos que esperar 3 años más para quien no puede pagarlo de bolsillo o mediante un seguro privado para que esté disponible en su institución. Eso genera lo que nosotros llamamos la brecha de acceso a salud, así, digamos lo que hemos trabajado en la Fundación hace muchos años. Lo descrito hasta antes es la barra, es el inicio de la gráfica. De aquí en adelante, ¿qué va a pasar? Y es una gráfica de economía básica, es una curva de demanda y una curva de oferta. La curva azul, es la que está en la parte superior, es la demanda de servicios de salud. ¿Qué va a pasar? Pues vamos a demandar más. No hay manera de que sea menos. Vamos a ser más mexicanas y más mexicanos. Todos estamos evolucionando en una distribución etaria mayor y entonces vamos a requerir más atención. Y por otro lado, estamos desarrollando enfermedades crónicas y eso va a requerir cada vez mayor atención. Hemos sido brutalmente exitosos como humanidad cuando pensamos en los últimos años, los años que ganamos de esperanza de vida. Pues sí, profundamente exitosos, pues hay que estar agradecidos de 20 o 30 años más, pero esos 20 o 30 años más conllevan tienen sus implicaciones y en salud tiene una importante.
O nos cuidamos en lo cardiometabólico, o nos cuidamos en la parte motriz, o nos cuidamos en lo cognitivo, o una de esas tres o las tres nos van a fallar. Y eso implica costos para las familias y costos para el sistema de salud. Entonces, la demanda de servicios de salud no hay manera que se reduzca. La parte de la oferta es qué tanto vamos a poder realmente apoyar para resolver esa demanda. Seguimos teniendo un sistema de salud que está asilado, que muestra grandes ineficiencias, donde hay un profundo problema de corrupción, de ineficiencia, tal, que hace que la demanda, que la oferta no vaya a acompañar esa demanda. Tenemos que pararnos, recuestionarnos el sistema que tenemos para ver cómo le ayudamos hacia el futuro. En la Fundación creemos que la manera de hacer es trabajar desde la demanda de servicios de salud, desde la oferta, en una visión diferente. La demanda idealmente sería hacer un poco más de medicina predictiva, preventiva, personalizada y participativa. Después van a tener el gusto, el lujo de escuchar al doctor Tapia, quien siempre me ha retado en eso, que me faltan PES, entonces que se las cuente él. Habría que hacer un día un debate aquí, doctor Tapia, que será un gusto, pero tenemos ahí un tema pendiente de PES, ¿no? Y nosotros decimos que es predictiva, preventiva, personalizada y participativa. Si tú sabes qué tienes tendencia a desarrollar, deberías en consecuencia cuidarte. ¿Qué quiere decir eso? Pues tu alimentación no es necesaria la que yo necesito, el tipo de deporte no es necesario el tuyo que el mío, y el tipo de medicina que tú vas a usar a lo mejor no es necesariamente la misma, aunque los dos estemos con la misma enfermedad. Será predictiva, preventiva, personalizada, y la P de participativa es muy importante de cara a la discusión de tan importante congreso estos 2 días acá. Y queremos que participes. Que participes quiere decir que tú te hagas cargo de tu salud, no el médico. Nos gusta mucho cuando los pacientes se juntan en grupos de apoyo, vemos resultados muy buenos, por ejemplo, cuando los fumadores hacen grupos de apoyo, cuando la gente que tiene alcoholismo, igual, pero también la gente que cursa con cáncer de mama, por ejemplo, cómo se apoyan los unos a los otros. Pero para efectos de este congreso, lo más importante es queremos que participes con tus datos, de una manera anonimizada, pero sí que nos des los datos para que le permita a todos los modelos de inteligencia artificial aprender más y encontrar soluciones que a las mexicanas y a los mexicanos nos ayuden. Del lado de la demanda, sin duda hay que hacer una mayor inversión, hay que hacerla de manera pública, pero también de manera privada, hay que encontrar eficiencias y hay que incorporar nuevas tecnologías. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué creemos? Necesitamos un modelo que sea de inicio digital. Con eso que les planteamos antes, si no cambiamos la manera de hacerlo, no va a funcionar. Entonces, ¿qué queremos? Que todo mundo entre por la vía de un sistema digital. Si hoy ustedes y yo nos formamos en la mañana en el IMSS para buscar servicios, ¿quién va a ganar? Pues el primero que gane en la fila. Es un sistema análogo. Si ustedes se forman antes que yo y todos son hipocondriacos, que es una enfermedad pero diferente, me van a agarrar la fila. Pero si yo sí necesitaba un servicio, a lo mejor me voy a morir, los van a atender ustedes y a mí no. Si el sistema hubiese sido de inicio digital, el sistema es el que hubiese priorizado y hubiera dicho a Héctor le toca antes que al resto, o nos hubiera puesto en el orden correcto de la necesidad y eso nos podría haber resuelto muchísimo del modelo. Entonces creemos que eso es clave para que nos ayude el sistema a priorizar, para hacer mejor uso de los recursos que lo repasamos en los últimos minutos, de personal, de infraestructura, de medicamentos y de dispositivos. Nos va a permitir sin duda que sea una atención mucho más precisa y por ende que sea completamente personalizada y que el paciente realmente esté empoderado para saber lo que requiere. Están pasando cosas interesantes en el mundo, los invito a que lo revisen, ¿no? Hay un trabajo muy importante de los jóvenes en esta materia para decir, oigan, ¿qué estamos viendo en salud digital y hacia dónde debe de ir? Actualmente, por ejemplo, en la Fundación Mexicana para la Salud, estamos haciendo el Plan 2024-2030, que es la propuesta que hacemos para los candidatos entrantes a la presidencia. Hay un grupo que está trabajando, que son puros expertos trabajando en lo que debería ser la visión del Plan 2024-2030, y por primera vez hemos trabajado con un grupo de jóvenes. Y hay un grupo de jóvenes, todos menores de 35 años, en un entorno separado al de los expertos, trabajando para que ellos hacer sus propuestas, con personas de todo el país, de cualquier cantidad de formación. El otro día veía y teníamos actuarios, abogados, antropólogas, sociólogas, no solo doctoras y doctores, sino realmente una visión completa para que los jóvenes nos ayuden a idear.
y los jóvenes normalmente han sido capaces de encontrar mejores soluciones en el uso de las tecnologías. Hay sistemas que estamos viendo que se han desarrollado y que están usando completamente sistemas digitales. Vale la pena a los que les interesa que revisen lo que hace Kaiser Permanente en Estados Unidos. Kaiser Permanente, como prestador de servicios de salud, hoy ya no te deja normalmente que vayas tú a ver a tu médico, sino él te programa en el sistema y te avisan cuándo vas a tener que ir. ¿Por qué? Porque tienen precisamente la información y evidentemente es un sistema de inicio digital. Pero lo mismo está haciendo United Healthcare, y me parece importantísimo que vean lo que ha hecho Recuro Health. Michael Gorton fue el creador de Teladoc, una de las empresas que ha sido mucho más eficiente en el mundo en dar atención a distancia, y después de que él crea Teladoc, la convierte en una compañía pública, ahora creó Recuro Health, y donde está trabajando en la mano de las empresas realmente para hacer modelos de atención y de prevención desde etapas tempranas. Sin duda, un sistema, un modelo de atención de inicio digital necesita que trabajemos desde el día 1 en los dispositivos, que los softwares realmente sean colaborativos, que podamos tener un expediente clínico robusto, que sea conectado, que pueda trabajar entre los diferentes sistemas, entre los diferentes médicos y pacientes, y también que sea una agradable experiencia para el paciente, que permita ser acompañado por sistemas de monitoreo y con el uso de inteligencia artificial para ayudar a optimizar al personal de salud. Entonces cierro diciendo, nosotros no vemos la manera de cerrar la brecha si no incorporamos las nuevas tecnologías, les explicamos los retos reales que hay en acceso a personal, los retos que hay en infraestructura, los retos que hay hacia medicamentos y dispositivos, a los insumos en general, y si no aceleramos la incorporación de las nuevas tecnologías y especialmente un modelo de inicio digital, no vemos realmente una salida fácil. Por supuesto, siempre tenemos que cuidarnos y hablar de prevención, y para la Fundación Mexicana para la Salud y para mí ha sido un gusto estar acá. Muchísimas gracias y siempre estamos para apoyar. Gracias. Muchas gracias, Héctor, por esta excelente charla. Tenemos un minuto porque tiene prisa el licenciado Héctor Valle. ¿Alguna pregunta o comentario? Yo quisiera preguntarle, desde el 2008 en la Secretaría de Salud existe la intención de hacer el expediente clínico electrónico único para toda la población y un sistema nacional de referencia y contrarreferencia que sin duda desaturaría las instituciones públicas y privadas, ¿no? ¿Cuándo se logrará esto? Justo el doctor Carrillo decía, Héctor tiene un poco de prisa, voy a la Cámara de Diputados. Hay una discusión, la Fundación trabajó mucho en los últimos 2 años en toda la parte de salud digital, y la parte de salud digital tiene bastantes capítulos, entre ellos incluido expediente, está teleconsulta, está la parte de la receta electrónica y tal, y justo vamos a esa discusión. La intención es que sigamos avanzando en esa ruta, queremos que vamos a poder avanzar en el siguiente periodo legislativo toda la parte de telemedicina, que es un pendiente grande. Avanzamos mucho en la pandemia, digamos, lo hicimos una forma de trabajar, pero no está regulado como debiera ser y estamos en eso, y también la receta y el expediente. Entonces, bueno, la pregunta no podía ser más oportuna por la carrera que voy a emprender ahora. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Héctor, por estar con nosotros, por el tiempo que dedicaste a este seminario, y que tengas muy buen día y buen camino. Muchísimas gracias, y también mi agradecimiento a todos ustedes. Gracias a todos por estar aquí. Les encargo la pregunta de las PES al doctor Tapia y un saludo al doctor Fajardo. Gracias, Héctor. Ahorita te acompaño. Nada más presento a nuestro siguiente ponente. Entonces, ya vieron 3 charlas muy interesantes. El maestro Lifshitz, transhumanismo y transmedicina, conceptos actuales. Posteriormente, Irving les habló de todas estas nuevas tecnologías aplicadas al proceso educativo. El licenciado Héctor Valle de la digitalización de la medicina y la gran brecha que existe todavía en nuestro país. Y a continuación está con nosotros el doctor Patricio Santillán. El doctor Patricio Santillán Doherty tiene una trayectoria curricular larguísima, igual que todos nuestros profesores. No la voy a comentar por obvio de tiempo, pero sobre todo decirles que es un gran amigo, es un estudioso de la bioética, y actualmente él es el comisionado de la Comisión Nacional de Bioética, y nos va a hablar precisamente de este tema que ya lo empezó a tratar el maestro Alberto Lifshitz.
o sea, sobre el aspecto ético de estas nuevas tecnologías. Bienvenido, Patricio Reveras, muchísimas gracias por estar con nosotros en este seminario tan importante.